Circuito integrado NE555. Introducción. El circuito integrado es una pastilla o chip muy delgado en el que se encuentra una cantidad enorme de dispositivos microelectrónicos interactuados. Existen dos ventajas principales de los cuales integrados sobre los circuitos convencionales: coste y rendimiento. El primer circuito integrado fue desarrollado en el año 1958 por el ingeniero Jack Clark Kilby. El invento se probó con éxito en un circuito que estaba fabricado sobre una pastilla cuadrada de germanio y contenía apenas un transistor, 3 resistencias y un condensador. El circuito integrado era tan nimio que se ganó el apodo inglés que se le da a los pedacitos de algo, o sea, chip. En el año 2000, Jack Kilby fue galardonado con el Premio Nobel de Física. Existen tres tipos de circuitos integrados. Circuito monolítico. La palabra es apropiada porque los componentes son parte de un chip. Circuito híbrido de capa fina. Son muy similares a los circuitos monolíticos, pero además contienen componentes difíciles de fabricar con tecnología monolítica. Circuito híbrido de capa gruesa. Suelen contener circuitos monolíticos sin cápsulas, transistores, diodos, etc., sobre un sustrato dieléctrico interconectados con pistas conductoras. Clasificación de los circuitos integrados. Atendiendo al nivel de integración, número de componentes: SSI, pequeña escala de integración; MSI, mediana escala de integración; LSI, gran escala de integración; VLSI, muy grande escala de integración; y ULSI, ultra grande escala de integración. En cuanto a las funciones integradas, circuitos integrados analógicos y circuitos integrados digitales. Circuito integrado NE555, lanzado al mercado en el año 1972 por Syngentix. Del año en que fue creado a hoy en día, tuvo un gran número de aplicaciones y también tuvo algunas modificaciones. Y también las grandes empresas electrónicas fueron diseñando su propio circuito integrado. Marco teórico. El circuito integrado es un dispositivo altamente estable utilizado para la generación de señales de pulso. Tenemos dos formas más usuales: el DIP. La presentación del DIP de 8 pins es la más común. En cambio, el metálico se utiliza principalmente en aplicaciones militares e industriales. En esta lección estudiaremos sus dos modos básicos de operación: el estable o reloj y el monoestable o temporizador. En el modo estable, el circuito entrega un tren continuo de pulsos y el monoestable suministra un pulso de determinada duración. Antes de proceder al estudio detallado del 555, es conveniente conocer algunas de sus características eléctricas más importantes, la cual la podemos encontrar consultando manuales y hojas de datos de los fabricantes. Funcionamiento. En el diagrama siguiente se muestra el modo de funcionamiento de la distribución interna del circuito integrado, la cual consta básicamente de dos comparadores de voltaje, un flip-flop, un amplificador de corriente o buffer y un transistor de descarga. Las resistencias de RA, RB y RC de 5 kΩ sirven como divisores de voltaje. El funcionamiento de cada comparador es muy sencillo. Cuando a la entrada positiva se le aplica un voltaje mayor que la entrada negativa, la salida del comparador es de un nivel alto. Si se aplica lo contrario, entonces la salida es de un nivel bajo. El voltaje de referencia de ambos comparadores se puede variar mediante un voltaje externo aplicado al pin 5. Este terminal se utiliza para modular pulsos. La salida 1 está conectada internamente a la entrada R del flip-flop y la salida U2 a la entrada S del mismo. La función de este circuito es memorizar un nivel alto o bajo de voltaje en su salida Q, dependiendo del estado de las entradas R y S. La operación de flip-flop